Ok, chicos, muy buenas noches para todos, una buenas noches formal para damas y caballeros. Esto es un equipo organizado por Marisol Rincón, Danerly Valenzuela, Dismaili Domínguez, Yamilet Díaz, John Peña y quien se dirige a ustedes, Yane Vázquez. Este es un equipo formado por futuros abogados, participantes de la UAPA, Universidad Abierta para Adultos. Eh, les damos la, perdón, les damos la bienvenida a esta charla informativa titulada La obligación alimenticia en República Dominicana. Este ha sido un espacio creado para padres, madres, tutores, interesados en conocer sobre los deberes y derechos legales concernientes a la manutención de los hijos. Presentaremos el tema con 6 breves interrupciones. Al final abriremos un espacio para preguntas. Les pedimos mantener sus micrófonos silenciados y si tienen duda pueden escribirla en el chat o levantar la mano virtual. Sin más preámbulos, comencemos. Marisol. Buenas noches. Como ya le dijo mi compañera, mi nombre es Domingo Marisol Rincón. Vamos a hablar hoy y a explicar sobre la obligación alimenticia y su base legal. La obligación alimenticia y su base legal estipulado en el Código 136 del Código para el Sistema de Protección de Derechos Niños, Niñas y Adolescentes, del libro 5, del título 5, número 2. Establece en el artículo 55, numeral 10, que este código enfocado en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, dedica varios artículos a la obligación alimenticia, específicamente que tiene responsabilidad de los padres de cubrir la necesidad básica de sus hijos como alimentación, vivienda, vestido y educación y salud. Su importancia radica en que define responsabilidad del Estado social, la familia y los individuos en la protección de niños, niñas y adolescentes desde el nacimiento hasta sus 18 años. La ley establece que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho de la protección de su integridad personal, incluyendo su dignidad, inviolabilidad física, psiquiátrica, moral y sexual, además de la representación de su imagen en su integridad. Los padres son los primeros responsables de proveer alimentos a sus hijos, tanto físico como económicamente, incluyendo necesidades básicas como comida, vivienda, educación y atención. En casos de que algunos de los padres no estén presentes, ya sea por cualquier situación o porque hayan fallecido, la responsabilidad es de los abuelos, tanto de paternal como materno. En algunos casos, es de los hermanos mayores de edad, y ya cuando ya no hay opción, entonces tendría que ser en el gobierno, se hace responsable el gobierno. Hay que resaltar con ejemplos específicamente de que cuando un padre o una madre de un joven en esa edad no puede subsistir con los alimentos necesarios, educación y salud a uno de los hijos, los abuelos son los que tienen que hacerse responsables, tanto de la parte maternal como del padre. Hasta aquí mi parte. Seguimos con Darlene. Buenas noches. Siguiendo con el tema que se ha venido desarrollando, la obligación alimenticia nace desde el momento en que existe una relación legal de parentesco, matrimonio o vínculo familiar que la ley reconoce como generadora de este deber. No depende de una
sentencia para existir, sino de la necesidad del alimenticia y la capacidad del obligado. Diferencia entre obligación moral y legal. La obligación moral se basa en principios éticos y en el deber natural de ayudar a un familiar necesitado, pero no puede ser exigida por un tribunal. En cambio, la obligación legal está establecida por la ley y sí se puede reclamarse ante la justicia si no se cumple voluntariamente. ¿Se necesita sentencia para que exista la obligación alimenticia? No, la obligación alimenticia existe desde el momento en que se cumplen los requisitos legales, como el parentesco y la necesidad. Pero para poder existir su cumplimiento por vía judicial, sí es necesaria una sentencia que lo reconozca y fije su monto. Bueno, esto es todo de mi parte. Gracias por escucharme y ahora le cedo la palabra a mi compañera Dismaili. Buenas noches, dándole continuidad al tema. En la República Dominicana, el reclamo de alimentos a favor de niños, niñas y adolescentes debe hacerse por la vía judicial, conforme a lo que establece la Ley 136-3, conocida como el Código del Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes. Esta ley garantiza que los menores tengan derecho a recibir alimentos de parte de sus padres o representantes legales y establece un procedimiento especial y prioritario para asegurar el cumplimiento de esta obligación. La vía legal consiste en presentar una demanda formal ante los tribunales de niños, niñas y adolescentes que tienen la competencia exclusiva para conocer este tipo de procesos. El objetivo es asegurarse que el menor reciba una pensión alimentaria adecuada a sus necesidades y que el progenitor obligado a suplirla cumpla de forma justa y continua. Esta demanda puede ser representada por el padre, madre o tutor del menor, o por el Ministerio Público en representación del menor. Incluso el propio adolescente, si es mayor de 16 años y se encuentra en una situación de abandono. ¿Cuál es el procedimiento legal que se debe? ¿Cuál es el procedimiento legal? El procedimiento judicial para reclamar alimentos consta de 3 etapas esenciales, según lo que establece la Ley 136-3. La primera etapa es la demanda. La parte interesada presenta la demanda formal de alimentos ante el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes en el lugar donde reside el menor. Esta demanda debe incluir copia del acta de nacimiento del menor, prueba de la afiliación o parentesco del demandado con el demandado, evidencia de las necesidades estudios, la salud, la alimentación, vestimenta, de la capacidad económica del demandado, si las hay. La demanda inicia formalmente el proceso legal y el tribunal cita a las partes a una audiencia. La segunda etapa es la conciliación. Una vez citadas las partes, el tribunal convoca a una audiencia de conciliación de que ambas partes, tanto el demandante como el demandado, lleguen a un acuerdo voluntario razonable sobre el monto y condiciones del pago de la pensión alimentaria. Si el acuerdo es justo y se ajusta al interés del menor, el juez lo aprueba dando fuerza legal. A partir de ahí, el pago debe hacerse mensualmente según lo pactado. La tercera etapa es ya la sentencia. Si no se logra un acuerdo, audiencia de conciliación, el juez procede a realizar una audiencia de fondo donde se presentan las pruebas y argumentos. Luego de evaluarlo, el juez dicta una sentencia definitiva, la cual establece el monto exacto que debe pagar el demandado, la forma y fecha en que se hará el pago, ya sea vía transferencia, depósito o descuento de la nómina. Las consecuencias legales en caso de incumplimiento, que son el embargo, la prisión, etc. Este procedimiento es rápido, prioritario y gratuito, ya que está orientado a proteger el interés superior del menor. Algunos de los artículos correspondientes a la ley 136-3 está el 174, que es el derecho a reclamar alimentos. Toda persona que se niegue a cumplir con la obligación de dar alimentos podrá ser demandada judicialmente. Los tribunales de adolescentes conocen estos casos conforme a lo que dispone la ley y su reglamento. Otros artículos son el 176, que establece la conciliación
como paso previo antes de conocer el fondo. Y el 204, que declara los procesos de alimentos deben transmitirse de forma breve y urgente, dada la prioridad de la protección del menor. Hasta aquí mi parte. La palabra a mi compañero. Seguimos con Yamilet. Buenas noches. Siguiendo con el tema, vamos a conocer la consecuencia de la obligación alimenticia. Embargo. Se conoce por embargo inmobiliario. Es una medida judicial que permite retener o incautar bienes de una persona para garantizar el pago de una deuda alimenticia. Ejemplo, una casa o un terreno. Embargo de salario. Se entiende por embargo de salario es una medida legal mediante la cual el tribunal ordena retener del salario o ingresos del deudor el monto correspondiente a la pensión alimenticia. Siguiente, ya. Sí, dame un Buenas segundo. noches. No, todavía, John. Okay. Impedimento de salida. Además, el impedimento de salida es la restricción legal que impide a una persona salir del país cuando tiene una deuda pendiente por pensión alimenticia, ya sea por un acuerdo o una sentencia judicial. Esta medida busca asegurar el incumplimiento de la obligación de proveer alimentos a los hijos o dependientes económicos. Y por último, prisión. Se refiere a la pena de prisión que puede ser impuesta a padres o madres que incumplan con la obligación de proveer alimentos a sus hijos, después de haber ido requeridos para hacerlo. Esta obligación, regulada por la Ley 136-03, incluye la manutención, vestimenta, educación y otros aspectos esenciales para el desarrollo del menor. Continúa mi compañero John. Buenas noches. Mi nombre es John de Peña, como lo mencionó mi compañera, y yo vengo a hacer un cierre y a mencionar una reflexión final. La obligación alimenticia no es solo una figura jurídica, es ante todo una expresión concreta de responsabilidad, humanidad y justicia social. Es el reflejo de lazos que nos unen como familia y como sociedad. Un mecanismo que busca a los más vulnerables y asegurar que nadie se quede desamparado cuando más lo necesitas. Hoy más que nunca es un contexto donde las desigualdades persisten y muchas personas dependen del apoyo de otros para sobrevivir o para desarrollarse como personas. Cumplir con esta obligación no debería verse como una carga legal, sino como un acto de amor, de compromiso y de madurez emocional. Además de alimentar a un hijo, asistir a un padre enfermo o ayudar a un hermano en necesidad, no solo es cumplir con la ley, es honrar el valor de la vida compartida y de la dignidad humana. Nosotros como estudiantes y profesionales y ciudadanos, nos toca no solo conocer nuestros derechos y deberes, sino también promover una cultura de responsabilidad y solidaridad, donde los vínculos familiares y humanos sean protegidos con conciencia y empatía. En definitiva, más allá de los códigos y tribunales, la obligación alimenticia nos recuerda una verdad esencial. Nadie debería cargar solo con el peso de la necesidad cuando existe alguien más que pueda tender la mano. Como parte de mi cierre, también debo recapitular los puntos más claves, como nombrar de nuevo, como mencionó mi compañera, qué es la obligación alimenticia. La obligación alimenticia es el deber legal que tiene cierta persona de proporcionar a otra los medios necesarios para su sustento: habitación, vestido, atención médica, educación, formación integral, de acuerdo con las necesidades y posibilidades del obligado. También resaltar quienes están obligados a dar alimentos. La ley establece una orden de prelación entre las personas que pueden ser obligadas a dar o proporcionar alimentos, como son los padres hacia los hijos menores de edad,
También puede ser los hijos hacia los padres, si estos se encuentran en un estado de necesidad y entre hermanos. También resaltar cuando nace la obligación alimenticia. La obligación alimenticia nace en el momento que existe una necesidad comprobada por parte del alimentado y capacidad económica por parte del obligado. También resaltar cuál es la vía para reclamar los alimentos. En caso de menores de edad, como mencionó mi compañera, se utiliza el procedimiento establecido por la Ley 136-03. Y para mayores de edad o otro pariente, se presenta la demanda ante una jurisdicción civil ordinaria. También debemos promover los derechos familiares, que es una parte fundamental porque nos permite comprender nuestras responsabilidades dentro del núcleo más importante de la sociedad, que es la familia. Conocer esos derechos nos ayuda a nosotros a proteger a los más vulnerables como lo son los niños, los ancianos y los dependientes. Además, nos forma como ciudadanos conscientes y capaces de construir relaciones basadas en el amor, la equidad y la legalidad. Luego de culminar mi parte y recapitular los puntos más claves, solicitamos a los participantes que nos hagan preguntas o si tienen alguna duda para aclarar. Se pueden sentir libremente de hacer cualquier pregunta, cualquier duda que tengan sobre el tema. Cualquiera de nosotros lo puede aclarar. Este es el momento. Levi está levantando la mano. ¿Cuál es tu pregunta, Levi? Buenas noches, primeramente. La pregunta mía sería, exactamente cuando se habla de alimentos en la parte legal, ¿solo incluye la comida o incluye otra cosa? ¿Quién la quiere contestar? No, también incluye la salud, lo que es. Lo que pasa es cuando se habla de alimentos, se está hablando de un paquete completo. Eso empieza con la salud, la educación, la vestimenta, todo lo que una persona necesita para su subsistir. Y mayormente no es simplemente en los menores de edad. Hay casos en que la ley 136-03 compite también a los adultos. Nosotros como hijos también tenemos la necesidad de ayudar a nuestro padre en tiempo que ellos lo necesiten, cuando no es habitualmente necesario para ellos hacerlo por ellos mismos. Eso muchas veces se olvida y uno cree que la obligación alimenticia solamente es para las personas mayores. Para las personas menores. No, también es para las personas mayores. Todos tenemos compromiso y como sociedad también. ¿Alguien más? Yo quiero agregar algo ahí para que quede más claro. Como mencionó usted, la obligación alimenticia es un paquete y en ese paquete se encuentran sustento, habitación, vestido, atención médica, educación y formación integral, entre otras cosas. Por eso son las más primordiales. Hay algo también que no, muchas veces cuando se habla de obligación alimenticia, también se está hablando de algo moral. Muchas veces no hay que esperarlo a que la madre o el padre lo exija. Uno como ser humano, como integrante de una sociedad, debe de reconocer sus derechos y deberes que tiene para con sus familiares. ¿Alguien más interesado?
Este es el momento de hacer cualquier pregunta, cualquier duda que tengan o una persona que conocen con un caso adyacente. Ustedes pueden hacer la pregunta ahora. Que yo ahorita desde el principio le dije que yo quería aportar en la pregunta que hizo el joven, de que no es solamente con la comida, como algunos padres piensan. Digo padre porque mayormente es la mujer la que vive poniendo manutención al padre, sino que se habla de alimentación, vivienda, vestido, educación, salud, y hasta que estén divorciados tiene que ser lo mismo. Si tú vives en un lado y la madre vive en el otro lado, usted también tiene que ver con la educación de ese hijo, cómo se viste, cómo se educa, todo, porque nada más no es comida. Ahí se habla de todo, hasta de violar su derecho de tener un techo, comida. También ahorita yo mencioné donde dice su cosa moral y física. Todo tiene que ver con los dos padres. Lo que pasa es que a veces creemos que solamente llevándole los 2,000 pesos de la comida que le ponen la manutención ya sabemos de eso y ya no hacemos irresponsable a esa parte y no vamos con el niño si hay que sacarlo de la escuela, si hay que llevarlo al médico, si hay que amanecer con él. Solamente con llevarle la comida no basta, porque para eso habla de todo lo que tiene que ver con la crianza de un hijo. Gracias, Marisol. También voy a añadir que la alimentación, la obligación alimenticia solamente no se le exige al padre, también se le exige a la madre. Viene siendo la persona que esté mejor posicionada económicamente es que le va a tener que pagar la obligación alimenticia al familiar. Recuerden, no solamente el padre paga, nosotros como madre también tenemos nuestros deberes y nuestro derecho. También en el artículo 136.05 dice que aunque no estemos bien económicamente, vamos a suponer el padre tiene un accidente y la madre no trabaja, por obligación nosotros tenemos que buscar la forma de que ese niño esté cuidado donde esté sano, esté comiendo y esté todo, porque al niño tú no le puedes decir que no puede. Por eso se habla que es de ambos lados. Porque si hay una situación, es obligación del padre y de la madre buscar la forma de que tal, psicológico, económicamente, como se debe, con educación y con todo. Gracias a Dios que tenemos la ley 136.03 que establece claramente cuáles son los deberes y derechos para con los padres, hijos, abuelos, hermanos mayores. Otra cosa, los hermanos mayores también tienen obligación para sus hermanos menores, claro, en casos especiales, como lo mencionaron las muchachas. Hasta el Estado tiene obligación. Sí, yo le expliqué esa parte ahorita de que en caso de que el padre, ya el bisabuelo no pueda, entonces si hay un hermano mayor de edad que puede, él tiene la obligación por ley. Sí, y Marisol, también se habla de lo que alimentación. Ajá. Si no tienen más preguntas que podemos contestar en este momento, no. Bueno, pues solamente me queda decirle que la ley 136.03 existe en República Dominicana y las leyes se cumplen, claro, como todo proceso. Son largos y costosos, pero se cumplen y hay que aprender a usarla. Agradecemos sinceramente su atención y participación activa, que vi que el público también participó. Esperamos que esta charla haya sido útil para entender mejor la obligación alimenticia y cómo proteger los niños, niñas y adolescentes de nuestra sociedad. Gracias, chicos. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches.